Ok. Déjenme cerrar este. Cerrar este. Ahí está. Bueno. Déjenme nomás darle. Por favor, cierre. Gracias. Ahora sí. Vamos a comenzar. Bueno, pues miren, la semana pasada iniciamos con este sensor, que es un sensor que se ha llamado FTMG. Se llama FTMG porque es un sensor que mide flujo, mide temperatura, mide, la M quiere decir medición, y de gas. La G quiere decir que es para gases. FTMG, flujo, temperatura y medición en gases, digamos. Bueno, pues vamos a comenzar. Miren lo que dice aquí, dice, ¿le interesa bajar los costos de forma eficaz? Fíjense que esta es una pregunta que a cualquier industria le interesa responder que sí, porque la labor de muchas personas que están en la industria, pues es bajar los costos. Entonces dice aquí que el aire comprimido es una de las energías más costosas. Por eso la eficiencia energética y la transparencia en su consumo son muy importantes. Pues sí, si es un recurso costoso, es un recurso caro, pues hay que cuidarlo. Dice aquí, además, desempeña un papel cada vez más importante en los procesos de automatización. ¿Siguen entrando? Los costos de inversión, por ejemplo, para adquirir compresores más potentes, son enormes. Para ahorrar, es necesario garantizar un funcionamiento sin fugas en los sistemas de aire comprimido. El FTMG, que es un medidor de flujo térmico para gases, también es un monitor de consumo de energía y representa una gestión eficiente de la energía de acuerdo a las normas DIN ISO 50001. Ayuda a los operadores a detectar fugas en el sistema de aire comprimido y a planificar los trabajos de mantenimiento. El FTMG ofrece la función de seguimiento de datos integrada. Fíjense, es tan interesante. Es una función de seguimiento de datos que ya el sensor la tiene integrada. O sea, no necesitamos nosotros dispararla ni ponerla en marcha, no. Simplemente el sensor por sí mismo va a guardar los datos de 7 días. Y esto es pues, muy bueno para poder llevar un seguimiento de lo que se consume de esta energía. Entonces es una función de datos integrada y guarda automáticamente los datos de medición de los últimos 7 días. Esto permite detectar de forma confiable cambios en el consumo de energía. Con su transparencia de datos, el sensor proporciona asistencia suficiente para encontrar fugas en sistemas de aire comprimido y ayuda a minimizar la pérdida de energía y por lo tanto a ahorrar dinero. Fíjense que esta presentación o este parrafito describe muy bien este sensor y describe muy bien cuál es la ventaja de tenerlo en su planta. Obviamente, bien encaminado, bien usado, pues nos va a ayudar a ahorrar dinero y es lo que todos queremos. Breve descripción. El nombre del producto FTMG sigue la estructura de nombres definida para los sensores de flujo. Entonces aquí vemos FTMG, quiere decir Flow, Thermal, Meter, Gas. O sea que es un sensor para medición de flujo, medición de temperatura de gases. Ahorre los costos de forma eficaz con la transparencia de los datos. Optimización de la eficiencia energética sin fugas. Monitoreo confiable de sistemas de aire comprimido. A través del monitoreo integrado y el almacenamiento automatizado de datos de los últimos 7 días en el sensor, el FTMG
puede detectar cambios y fluctuaciones en el consumo de energía. Con esta transparencia de datos, el sensor proporciona una asistencia suficiente para la detección de fugas en el sistema de aire comprimido y ayuda a minimizar la pérdida de energía y, por tanto, ahorrar dinero. Aquí les repetimos un tantito lo que hace el sensor y cuál es la ventaja de tener. Uso previsto. El FTMG, medidor de flujo térmico para gases, mide el flujo, la presión y la temperatura del aire comprimido. Fíjense, mide tres valores: flujo, presión y temperatura del aire comprimido. Esto hace que ya de entrada, pues necesitemos, digamos que un solo sensor para medir tres variables, que de otra manera necesitaríamos tres sensores. Entonces aquí ya hay un cierto ahorro. Pero aparte de que puede medir el aire comprimido, pues también funciona con el argón, con el helio, con el dióxido de carbono, con el nitrógeno y proporciona las siguientes variables medidas: masa, tasa de flujo másico, volumen, flujo de volumen, energía, velocidad de flujo, presión y temperatura. O sea, dentro de esas 8 que acabo de mencionar, pues van incluidas la de presión, temperatura y flujo. Pero ya nos permite monitorear esas otras variables que les acabo de comentar. Entonces, fíjense, es un solo sensor que hace muchas cosas y pues obviamente esto significa pues de entrada un gasto, ¿no?, en la instalación del sensor, en la compra del sensor, por las ventajas que brinda el sensor. El principio de medición se basa en el principio calorimétrico. El FTMG cumple los requisitos de la norma EN 61326-2-3 para aplicaciones industriales. Fíjense, el FTMG está disponible en dos variantes, hay dos variaciones diferentes, dos modelos, vamos a decir, o dos sensores que hacen cosas diferentes: el variante industrial o el modelo industrial y el modelo Ethernet. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues vamos a ver. Miren, la variación, para comenzar, está en el conector. La variante industrial es un conector M12 de 5 pines, codificado con el modelo A de codificación. Y el modelo Ethernet, la variante Ethernet, también tiene un conector M12, pero este es 8 pines. Entonces ahí ya rápidamente podemos descubrir cuál es industrial y Ethernet. Y en este caso los cables están codificados de la manera X o del modelo X. Los dos traen el mismo display, en este caso el número 3. Los dos tienen el mismo housing, en este caso el número 4. Y los dos tienen los mismos botones de operación, en este caso el número 5. Entonces dice aquí dos variantes, dos conectores diferentes. O sea, de entrada, si ustedes se fijan en el conector y ven que es de 5 pines, pues ya saben que es el modelo industrial. Y si ustedes se fijan en el conector y ven que es de 8 pines, pues ya saben que es el modelo Ethernet. Aparte de eso, pues tiene muchas diferencias, ¿no? No es nada más el conector, tiene muchas diferencias. De hecho, aquí en el pinout, aquí alcanzamos a ver cuáles son los conectores que lleva, por ejemplo, el de 5 pines y cuáles son los conectores que lleva el de 8 pines. ¿Cuál es el pinout? A ver, vamos. Vamos a ver. Miren, el conector número 1, vamos a ver el de 5 pines, pues el número 1 es la alimentación, voltaje. El número 2 es la salida QA, que es la salida análoga. El número 3 es la masa o la tierra, donde vamos a completar el circuito para el voltaje. El número 4 es la salida Q1, que puede tener comunicación IO-Link, o digital, o switcheo, etc. Es programable esta salida. Y en el número 5 tenemos el Q2, que es switcheo digital,
Salida número 2, normalmente abierto, normalmente cerrado, también programable. O salida de corriente, de 420 miliamperes, o salida de pulsos. Y en el conector de 8 pines, el que corresponde al sensor tipo Ethernet, pues tenemos otras salidas. Miren, si se fijan, son más bien como de comunicación. La número 1 es un conector RJ45 y es un conector de transmisión para el PoE. PoE, acuérdense, quiere decir Power over Ethernet. La número 2 también es Power over Ethernet, transmisión. La número 3 es recepción, la número 4 es recepción. Y 7, 8, 5 y 6 pues son otras funciones del Power over Ethernet. Entonces, bueno, pues son diferentes los dos sensores, ¿no? Básicamente, pues hacen lo mismo porque son de la misma familia, pero digamos que de una manera diferente. Vamos a ver cómo es el arranque. Cuando nosotros ponemos en servicio este sensor, pues lo primero que tenemos que hacer es montarlo, pero ojo, hay algunas condiciones de instalación que debemos de respetar. Estas condiciones de instalación las vamos a ver la semana entrante, a ver de qué se trata. Rápidamente, ¿verdad? Las vamos a ver. Pero hay que cuidar esas condiciones de instalación. Entonces, ya una vez que el sensor está instalado, aplicamos la tensión de alimentación o creamos una conexión Ethernet PoE. El sensor realiza una autoprueba y luego está listo para funcionar. Se muestra el valor medido de algún parámetro que esté configurado en ese momento. Por ejemplo, yo aquí veo metros cúbicos por hora, 0.48 bars de presión. Es lo que veo en este display que tenemos aquí dibujado. En caso de problemas, durante la puesta en marcha vaya a la solución de problemas. Sí, hay una área de solución de problemas. Entonces aquí vemos que en el número 1 vemos las gráficas de las medidas. En el número 2 la barra de estado, que es la de arriba, la que dice Ethernet, OPC, etc. En el número 3 el valor medido, que en este caso nos da 0. El número 4 contenido, que nos está diciendo que es presión y metros por hora, metros cúbicos por hora. El número 5 de visualización, unidad de visualización número 5, sí, pues es el display. Número 6, posición en el menú. Y número 7, teclas de flecha para navegación. Ahí están las flechas para navegar. Podemos navegar de manera vertical y horizontal. Funcionamiento de la variante industrial. Vamos a ver muy levemente cómo funciona la variante industrial. La pantalla muestra el menú de colores medidos con la configuración predeterminada, es lo que yo les decía. Dependiendo de la configuración que tenga el sensor, pues vamos a ver los valores que están configurados. Mantenga presionada cualquier tecla de flecha, mínimo 2 segundos, y luego seleccione el menú Q1, el menú Q2 o el menú QA, que son las tres salidas que tiene este tipo de sensor. A continuación se enumeran las configuraciones recomendadas en cada submenú. Variante industrial. La salida de conmutación se puede configurar en el menú Q1. En el menú Q2 la salida se puede configurar como salida de conmutación también, salida de impulsos, salida de frecuencia o salida analógica. Y la salida analógica se puede configurar en el menú QA. O sea, cada salida tiene su menú. Aquí rápidamente vemos que el menú Q1 contiene los ajustes de la salida de configuración de la histéresis o función de ventana. Ajustar el punto de conmutación. En la salida del menú Q2 tenemos la simulación de salida digital. Establecemos Q2 como una salida analógica o definimos a Q2 como una salida de frecuencia o definimos a Q2 como una salida de pulsos. Finalmente, la salida QA mantiene los parámetros de la salida análoga, o sea, contiene los parámetros de la salida análoga. Entonces, más o menos ya vamos a ver para qué sirve cada una de las salidas del menú del sensor tipo industria. Y aquí tenemos el sensor tipo Ethernet.
La variante Ethernet se aplica a todos los dispositivos FTMG con el código tipo FTMG-E. La E pues corresponde a Ethernet. Y la versión de firmware, versión 3.x. Y algo más, ¿no? Configuración de Ethernet. Los ajustes de Ethernet se pueden configurar en la pantalla o mediante el servidor web. Es de hacer notar que estos sensores FTMG tienen cargado un web server para que nos puedan funcionar en cualquier lugar, en cualquier momento. Cuando se configuran en la pantalla, se aplican inmediatamente. No tenemos necesidad de apretar ningún botón, de grabar, nada. Guardar, nada. Ellos lo hacen inmediatamente. Al parametrizar en el dispositivo a través del servidor web, ejecute el comando guardar Ethernet Configuration. Aquí sí necesitamos meter el comando de guardar, porque si no, no toma efecto lo que hicimos. Para utilizar el FTMG en una red, debe asignarse una dirección IP única. Bueno, eso ya se sabe, ¿no? Actualización de firmware. El firmware de sensor se puede actualizar a través de la interfase web. El archivo de actualización de firmware que viene en formato zip se carga y se verifica a través de la interfase web. Si la comprobación tiene éxito, el archivo de actualización se transmite al sensor. Después de la transmisión, se reinicia el sensor y se verifica la actualización. Y luego se instala en el sensor. O sea, fíjense todos los pasos que hay que hacer para estar seguros que va a funcionar correctamente nuestro sensor. Este proceso dura unos 2 minutos. A continuación, el sensor se reinicia y la configuración del sensor se conserva durante la actualización del firmware. O sea, no se pierden los datos de la configuración del sensor mientras actualizamos el firmware. Estos son detallitos que deben de saber por si en algún momento se ven en la necesidad de hacer una actualización de firmware. Muchas veces el cliente nos lo solicita y pues tenemos que hacerlo bien, ¿no? Fíjense, grabador de datos. Aquí estamos hablando de la grabación que hace el sensor de todos los datos que recibe durante 7 días. Los datos de proceso se pueden registrar a través de la interfase web y descargarse como un archivo CSV. El archivo CSV pues, es muy semejante a un Excel. La duración del registro es limitada y depende del intervalo de registro seleccionado y el contenido del registrador. Fíjense, aquí lo que nos está diciendo es que dependiendo del tiempo de intervalo de registro, o sea, cada cuánto vamos a tomar nosotros una muestra y guardarla, depende del tiempo que podemos nosotros seguir almacenando datos. Y obviamente aparte hay que tomar conciencia o ver cuántos datos tiene ya adentro el registrador o el registro. Porque si el registro, digamos que ya está lleno, pues ya no nos van a caber datos. El intervalo de registro, a ver, aquí está adelante. Dependiendo de la configuración, puede variar desde 60 minutos hasta 7 días, o sea, el tiempo que vamos a estar tomando muestreos, ¿no? El intervalo de registro se puede configurar en 1 segundo, en 2 segundos, en 5 segundos, en 10 segundos, 30 o 60 segundos. O sea, nosotros elegimos. Cuanto mayor sea el intervalo de registro seleccionado, más tiempo se podrán registrar los datos. O bien las dos variables de proceso, que son flujo volumétrico y presión. Únicamente esas dos. O las 8 variables de proceso. O sea, podemos guardar una variable que nosotros elijamos. Podemos guardar las dos variables de proceso que son flujo volumétrico y presión. O podemos guardar las 8 variables. Obviamente, entre más variables metamos, pues menos tiempo nos va a durar el registro de datos en irse llenando. Se va a llenar muy rápido.
Las variables se pueden registrar como contenido del registrador. Si las 8 variables del proceso se registran simultáneamente, la duración del registro está acortado. En consecuencia, sí, claro, le metemos más datos, pues se llena más rápido. La grabación se puede detener manualmente. Hay un menú que se llama detener grabación o automáticamente cuando la memoria está llena. El archivo CSV se puede descargar usando el botón descargar último archivo de registro. Entonces, si ustedes se fijan, este sensor pues ya no es un sensor tan sencillo, ya no es un sensor tan simple y por ende es un sensor que nos da pues un rendimiento interesante ya. Sobre todo, como dijimos al principio, pues que ahorra dinero por su rendimiento. Otra descripción general del sensor dice que cada sensor FTMG incluye un cliente MQTT, a través del cual puede conectarse a un servidor MQTT. El FTMG envía o publica periódicamente mensajes al servidor de MQTT bajo un tema, o sea, bajo un tema en particular. Cualquier cliente MQTT puede conectarse al servidor MQTT y suscribirse a un tema. El servidor MQTT notifica a todos los clientes MQTT con una suscripción activa cuando se envía un mensaje. Miren, desgraciadamente yo no manejo mucho lo de comunicación, tenemos gente especializada en sí para esto. No les puedo comentar mucho de esto porque lo desconozco, pero bueno, los que conocen de comunicación sabrán de qué estamos hablando. Otro protocolo de comunicación es el OPC-UA. Yo no sabía qué quería decir OPC-UA, quizá Open Platform Communications, Unified Architecture. Es un estándar abierto para comunicación horizontal de máquina a máquina y para comunicación vertical, o sea, con esto nos podemos comunicar horizontalmente de máquina a máquina, eso sí me queda claro, y también de forma vertical a una instancia más arriba de nuestro sistema, que pudiera ser incluso una nube, según veo aquí. Comunicación desde máquina a la nube, aquí está, desde la máquina a la nube. Es independiente del proveedor y de la plataforma, permitiendo así una fácil integración. Todo esto lo trae cargado el sensor y todo esto para que sea más fácil nuestra comunicación con nuestro sistema, ya sea una comunicación vertical o una comunicación horizontal. Estadísticas. Fíjense, aquí está una parte del manejo de todos los datos, del manejo que se hace con todos los datos que podemos ir guardando en nuestro sensor. Dice los valores máximo, mínimo y promedio en este caso del flujo másico y volumétrico, así como el flujo, la velocidad, la temperatura y la presión desde el último reinicio del sensor, se pueden mostrar en el submenú estadísticas. O sea, podemos ver parte de la información de los datos que están guardados o podemos ver esos datos guardados ya con un tipo de procesamiento aplicado, en este caso es el promedio. El FTMC almacena el tiempo transcurrido desde el último reinicio de los valores estadísticos. O sea, desde el último reinicio va guardando los datos de los valores estadísticos. Se puede acceder a través del elemento no me recuerdo en este momento. Clases, el último reset. Por ahí tienen un micrófono abierto, les pedimos que lo cierren, por favor. Ya quedó. Gracias. Los valores estadísticos se pueden restablecer manualmente a cero en el elemento del menú Restablecer. Para la variante Ethernet también existe la opción de realizar un reinicio automático de los valores estadísticos. El elemento del menú Restablecimiento automático se utiliza para configurar un reinicio automático de las estadísticas. Fíjense, aparte de todo, el sensor nos da cierta capacidad de elección, cómo queremos iniciar a guardar esos datos, cómo los queremos finalizar de guardar esos datos o cómo queremos que los procese, ¿no? Tenemos el valor máximo, el valor mínimo y el valor promedio.
Entonces, esa es una forma, ahí tenemos estadísticas, pero también hay otra forma que es que tenemos un contador. Las tres variables de proceso integradas, masa, volumen y energía, desde el último reinicio, se pueden mostrar en el submenú contador. O sea, tenemos otro submenú contador que nos muestra también parte de esa información que tenemos almacenada. El FTMG almacena el tiempo transcurrido desde el último reinicio del contador. A esto se puede acceder a través del elemento del menú Last Reset. El contador se puede restablecer manualmente a 0 en el elemento del menú Restablecer. Para la variante Ethernet, también existe la opción de realizar un reinicio automático del contador. El elemento del menú Restablecimiento automático se utiliza para configurar un reinicio automático del contador, ya sea después de un tiempo determinado, por ejemplo, 10 segundos, 30 segundos, 1 minuto, etcétera, ¿no? Llegamos hasta 24 horas. O después de un evento, lectura HTTP o publicación en MQTT. Entonces, pues vemos que el sensor es capaz de guardar sus propios datos que está leyendo de manera automática. Vemos que es capaz de clasificarlo entre valores mínimos, valores máximos y el valor promedio. Y vemos también que nos da la opción de cómo esos valores deben entrar, cuál es el intervalo de tiempo, etcétera. Entonces, este sensor pues pues es un sensor muy avanzado ya, considero yo. Es un sensor que no es tan simple como instalar un sensor, pues no sé, fotoeléctrico del tipo que ustedes quieran. Este es un sensor que ya realiza cierto procesamiento de datos, cierto almacenamiento, pues ya digamos con sus debidas distancias guardadas, pues ya parece más un microprocesador, no sé. Incluso tiene sus protocolos de comunicación que nos permiten hacer un uso muy adecuado del sensor. Bueno, señores, pues creo que ya nomás nos falta esta. Pensé que ya se había acabado, pero dice, los mensajes de error se muestran en la pantalla. Si el estado de error es relevante, es causado por una cierta condición. Hay tres clasificaciones: información, advertencia o error. O sea, quiere decir que si algún sensor de este tipo en un momento dado nos marca un error, pues puede ser un error creado por la información, por alguna advertencia o de plano algún error. Si el sensor entra en estado de error, que es un estado seguro, entonces todas las variables de proceso no integradas, excepto la presión, se establecen en 0. O sea, cuando tenemos un error, todas las variables, ¡pum!, se van a 0. La presión variable del proceso se establece en 888 bars. Esto deja claro que el valor real de la presión se desconoce. 888 bars es una presión irreal y tiene como objeto evitar que la línea de gas, que puede aún estar bajo presión, se rompa. O sea que en este caso, si pusiéramos que la línea de gas tiene 0, a lo mejor la presión del gas está muy alta y la línea se puede romper. En cambio, cuando lo establecemos a 888, pues se le da salida a ese gas para que la presión real no sea realmente una presión alta y no se rompan los tubos. Aparece un icono de error en la barra de la pantalla. Los eventos activos, información, advertencia o fallos se pueden leer en la pantalla de la tercera página. Esto indicará la causa del estado de error. Esta tercera página es una página de 4 que tiene nuestro sensor por ahí a la hora de programar para que podamos entrar y ver cómo manejamos las cosas. Esto lo vamos a ver la semana entrante para ver más o menos cómo es la programación de manera muy simple y bueno, pues que podamos tener una idea más clara de cuál es nuestro sensor, qué es nuestro sensor, qué hace, cómo al cliente le va a beneficiar, cuáles son las ventajas que tiene
tener este sensor y bueno, que ustedes puedan comentárselo al cliente, ¿no? Muy bien. Pues señores, gracias por su atención. Terminamos el día de hoy. Espero que les sea útil y pues aquí nos vemos la semana entrante, si no nos presta vida. Gracias a todos y saludos. Gracias, Adriana González, Cecilia Juárez, gracias. César Trujillo, gracias, muy amable. Gracias, Luis Butrón. Cabrera G, muchas gracias. Cuídense mucho. Jairo Novoa, muchas gracias. Cuídense, que les vaya muy bien. Juan Carlos Ramos, gracias, Juan Carlos. Carlos Rodrigo, gracias, Carlos Rodrigo. Cuídense mucho. Bueno, señores, hasta luego, que les vaya bien. Yo me voy a desconectar en este momento. Cuídense mucho y que estén bien.